Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta los Mates, el podcast donde las matemáticas dejan de ser complicadas y se transforman en una experiencia entretenida, cercana y muy útil. Soy Alondra, su locutora del día de hoy, y me encuentro acompañada de un tremendo grupo de compañeras: Scarlett, Stephanie, Aileen y Antonia. ¿Cómo están, chiquillas? Hola, feliz de estar aquí y hablar de lo que más nos cuesta y yo creo que nos traumó a toda la infancia, las matemáticas. Hola, espero que lo que conversemos hoy le sirva a alguien más. Hola, vengo cargada de materiales concretos. Hola, preparada para darle un giro distinto a cómo vemos las matemáticas. Qué bueno tenerlas acá. El episodio de hoy se trata sobre 5 metodologías educativas que se pueden aplicar en matemáticas. También las estrategias que mejor funcionan en cada una de ellas. Vamos a conversar también sobre nuestras experiencias, lo que nos funcionó, lo que no, y quién sabe, quizá te identifiques con alguna de nosotras. Bueno, para empezar, les tengo una pregunta. ¿Cómo creen que se crearon todas estas metodologías educativas que usamos hoy en día? ¿De dónde creen que salieron? Mira, yo creo que nacieron a partir de la observación. Porque, por ejemplo, Piaget estudió cómo aprenden los niños según su edad, su etapa de desarrollo y propuso formas de enseñar acorde a eso. También está Vygotsky, que habla de cómo aprendemos mejor con ayuda. Él propuso la idea de la zona de desarrollo próximo, donde alguien que sabe más te acompaña en el aprendizaje. Y Brunner decía que aprender no es repetir, sino descubrir. Él creía que el juego, la exploración y en construir conocimiento por sí misma. Bueno, y lo importante es entender que estas metodologías no salieron de la nada, son investigaciones serias basadas en cómo aprendemos realmente. Y lo mejor es que gracias a eso hoy tenemos muchas formas de poder enseñar las matemáticas que se adaptan a distintas personas. Porque si no entiendes, no es porque seas malo para los números, sino que tal vez necesitas otra estrategia. Bueno, chicas, ahora nos vamos a poner un poco más personales. ¿Les gustaban las matemáticas en el colegio? ¿Cómo les enseñaban? ¿Cuáles eran las estrategias que prefieren ahora? Bueno, a mí me costaba mucho entender si no veía o tocaba algo, pero cuando usábamos material concreto como bloques o palillos, todo esto tenía mucho más sentido. Hoy en día es mi estrategia favorita. En mi caso aprendía mejor cuando me daban problemas reales, por ejemplo, calcular cuánto ganaba alguien o cómo dividir una cuenta, ahí entendía la utilidad. Me gusta mucho la resolución de problemas. Yo siempre trataba de buscar la forma más rápida, a veces no sabía explicar cómo llegar al resultado, pero lo tenía. Después supe que esto era una heurística y me hizo mucho sentido. A mí, en lo personal, odiaba las matemáticas, también odiaba memorizar lo que eran las fórmulas. Pero cuando, por ejemplo, nos dejaban resolver un desafío sin que nos dieran la respuesta, eso me motivaba mucho más. Por eso me encantaba el aprendizaje basado en problemas. Bueno, a mí me pasa que si no hay algo entretenido, me desconecto. Por eso me encanta aprender mediante el juego. Lo lúdico me ayuda a aprender la atención y a entender sin darme cuenta. Bueno, vamos a hablar sobre las metodologías y sus estrategias ahora. Parto yo con esta, porque es mi favorita. Aprender mediante el juego. Es una estrategia que usa dinámicas lúdicas para lograr aprendizajes significativos. Piaget decía que el juego reflejaba el desarrollo mental de los niños. Brunner, por otro lado, lo veía como una forma de aprender valores y cultura. Y Vygotsky decía que el juego impulsaba nuestras capacidades mentales, lo que nos llevaba a otro nivel. Algunas de estas estrategias me encantan, como es el bingo matemático, las carreras de operaciones o las olimpiadas del saber. Oye, Scarlett, ¿y a ti cuál te gusta? ¿Cuál te es más eficiente de estas metodologías mediante el juego? Mira, a mí la más eficiente yo creo que es la Montessori, porque como que no nos evalúan el resultado, sino que cómo vamos haciendo las cosas, y también igual es bacán porque se usa harto material didáctico. Igual eso para los niños yo siento que los inspira más a poder trabajar, porque también es parecido al aprendizaje mediante el juego, se puede jugar, entonces no es solamente prueba. Y yo creo, a mí en lo personal, en el colegio me gustaba eso. Bueno, que tampoco lo implementaba mucho, que digamos, porque ya ahora los tiempos son distintos, y antes era prueba, y ahora ya se puede manipular cosas, cubos, se puede sumar con videos, con lo que sea, así que en lo personal me gusta eso. ¿Y a ti, Steffi, qué metodología te sirve más? Bueno, yo creo que en la metodología de material concreto,
ya que puedo manipular como bloques, ir contando con cualquier cosa manipulativo como tapitas. Claro, en conjunto de todas estas que dicen ustedes, también se puede jugar mediante el juego con todas, en verdad. Y eso hace que el aprendizaje sea más significativo. Bueno, y por otro lado está la metodología de materiales concretos. Esta estrategia es clave para entender lo abstracto. Primero se manipulan objetos físicos, luego se representan en dibujos y finalmente se usa el símbolo matemático. Se pueden utilizar materiales estructurados como regletas, bloques o no estructurados como fichas o tapas. Esto hace que el aprendizaje sea más significativo. Alondra, ¿tú crees que la metodología del material concreto te sirve a ti? Bueno, la verdad, sí. Yo cuando era más chica, en mi colegio ocupaban puros bloques, tapitas de botella, lo que son las regletas y todo eso hacía que el aprendizaje fuera más divertido, la verdad. Y en base a lo concreto, como que a los niños les gustaba, eran curiosos y eso aumentaba su sentido de estar en la clase. Bueno, ahora seguimos con la heurística. Estas son como atajos mentales que usamos para resolver problemas. No siempre son perfectos, pero sí son útiles. Descartes proponía dividir los problemas en partes pequeñas y Francis Bacon definía la observación y la experiencia. En clase, esto puede ser usar estimaciones, buscar patrones o simplemente pensar de forma práctica. Ailín, ¿tú utilizas esta metodología en tu vida? Mira, yo creo que utilicé esta metodología cuando chica, cuando quería aprender a andar en bici, ya que yo aprendí como a los 5 años más o menos y mi mamá me enseñó, pero no logré como aprender al tiro. Entonces, yo intentaba pedalear y me caía, pero me volví a levantar y iba poco a poco encontrando el equilibrio. Así que ahora aprendí practicando y disfrutando, descubriendo la mejor manera de hacerlo. Por otro lado está la metodología de resolución de problemas. Esta metodología se enfoca en que el estudiante entienda lo que hace, no solo repita, se basa en 4 pasos: entender el problema, planificar, resolver y revisar. Lo interesante es que promueve el razonamiento, la lógica y la aplicación a situaciones reales. El aprendizaje es activo y el estudiante es protagonista. Antonia, ¿cómo utilizabas esta metodología en tu vida? La utilizo en mi vida diaria, cuando voy a comprar, cuánto cuestan las cosas, cuánto me tienen que dar de vuelta. Yo soy la Scarlett y yo lo utilizo, por ejemplo, no sé, por una vez me acuerdo que, es que la resolución de problemas está como presente en el día a día. Y me acuerdo, ya mira, esto pasó hace como 2 días. Las micros de Rancagua ahora se paga con tarjeta, pues yo tenía efectivo, entonces ahí estaba resolviendo problemas, viendo cómo pagaba la micro si no tenía la aplicación. Y ahí juntando las monedas para pagar los 500 pesos de la micro. Esa para mí es una resolución de problemas que tenemos muy presente en el día a día. Bueno, yo lo utilizaba cuando chica, yo creo cuando jugaba con tierra y hacía pasteles y tenía mis peluches sentados en los asientos y tenía que como resolver cuántos pasteles tenía que hacer y cuánto me iba a soportar como el barro de capas como de los pasteles hacia arriba. Bueno, la resolución de problemas en verdad la utilizamos siempre, como que es la que más se nota que la estamos usando, porque somos mujeres que resuelven. Bueno, ahora seguimos con la última, que es la metodología Montessori. Scarlett, ¿nos puede hablar de ella? No. Ya, en el método Montessori el estudiante aprende a su ritmo, elige su actividad y autoevalúa. Este es como un aprendizaje muy autónomo. El profesor, más que como un profesor, actúa como una guía del estudiante y se trabaja en un ambiente preparado. En matemáticas se usan materiales como perlas, cubos o bandejas que permiten entender conceptos manipulando. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer una suma, voy a hacerla manipulando objetos y esto me lo va a facilitar mucho más, obvio, porque uno puede visualizar lo que está sumando, cuántas cosas va a tener, etc. Y a mí, por ejemplo, en lo personal, lo que me encanta es que se respeta la individualidad del estudiante, o sea, cómo va aprendiendo el estudiante a su propio ritmo y fomenta mucho la autonomía.
Entonces yo, chiquilla, ahora les voy a preguntar si a ustedes en el colegio se les implementó el método Montessori o era solamente pruebas. No sé quién me quisiera responder esto. Cuando era más chiquitita sí se practicaba como con método Montessori, con estas cosas de madera, que no recuerdo el nombre, pero ya como más grande, educación básica, no era tanto como Montessori, sino que más pruebas, actividades en conjunto. Igual ayudaba, pero creo que si hubiera sido como más metodología Montessori, quizás hubiéramos aprendido de mejor manera. Es que yo creo que igual eso se va perdiendo caleta cuando uno es más grande, porque ya los profesores solamente piensan en hacer pruebas y evaluar lo que uno va haciendo, ¿no? Evaluar como ¿cómo se dice esto? El desarrollo, el conocimiento, claro. Mira, pucha, yo igual ocupé como material concreto como de madera, pero fue como más o menos como de pre-kinder, como que era lo que a los niños nos mantenía como tranquilos, como jugar con materiales concretos, pero ya después, después de primero básico era como empezar como a ver los números, las letras, entonces ya como el material concreto ya pasó como a segundo plano y ahora era como decía mi amiga Alondra, era como lo mismo, como solamente como todo teórico. Bueno, y no dejemos afuera la tecnología. Herramientas como los Kahoot o Google y sus aliados también han cambiado mucho la forma en que podemos aprender. Kahoot nos permite enseñar con juegos, tareas interactivas y lo que hace un aprendizaje más dinámico. Y Google y sus aliados es ideal para organizar tareas, materiales y mantener la comunicación entre profesores y estudiantes, y también entre estudiantes y estudiantes, porque nosotras vivimos casi todas lejos. Entonces, hablemos un documento de Google y listo, nos podemos mantener comunicadas en el instante todas y poder editar de ahí todas juntas un propio material. ¿Tú, Scarlett, crees que es efectivo la tecnología hoy en día? Sí, totalmente. Por ejemplo, en clase a nosotras cuando nos hacen un Kahoot, yo encuentro que es súper entretenido porque uno va así como idealizándose, tiene que apurarse en la respuesta. Entonces, igual en ese sentido es bacán. Lo otro, por ejemplo, Google es magnífico porque puede encontrar miles de cosas, hasta juegos matemáticos, y como dijimos anteriormente, eso es bacán porque yo me acuerdo del juego Free. Cuando era chica tenía un juego que era matemático, entonces uno encontraba bacán estar jugando y estar aprendiendo, y esas cosas quedaban mucho más que estar metido en una sala de clases sentado mientras te pasaban materia y escribir. Era mucho más significativo el juego para mí. ¿Y ustedes, chiquillas, qué opinan? ¿Les sirve la tecnología para las matemáticas o no? Sí o sí lo va a servir porque es como un aprendizaje más significativo para cada niño, el gusto, mediante el gusto del niño uno aprende más. Bueno, y ahora igual los niños están más tecnologizados. La palabra. En verdad, ahora todos ocupan el celular, pues no hay niños que no tengan celular, tablet, computador. Entonces, todo eso hay que abrirle nuevas oportunidades, realizarlo con nuevas estrategias y ahí poder llevar a que los niños no solo jueguen por diversión, sino que también para tener un conocimiento propio de las cosas. Igual, cuando yo estaba en básica, como que la tecnología no se ocupaba tanto por el hecho de que yo estudiaba en un colegio como rural, entonces era muy poco como el acercamiento que teníamos a la tecnología, además de que tampoco nos dejaban llevar teléfonos, entonces era como también el hecho del internet, que era también muy mala la señal. Y recién yo creo que yo vine como a conocer como las herramientas tecnológicas como ya de grande, como ya en primero medio más o menos, que ahí ya uno podía llevar el teléfono o no sé, se le complicaba un problema matemático y lo podía como hacer desde el teléfono o preguntarle, no sé, a la calculadora y así. Pero también con el hecho de los Kahoot ahora como en la educación superior, es como que saca como nuestro lado competitivo para como que todas queremos ganar porque igual tenemos una recompensa después de eso, como las décimas. Entonces, responder rápido, responder bien y tener la recompensa es como saca nuestro lado competitivo de todas.
Bueno, chiquillas, ha sido una conversación súper enriquecedora. Hoy vimos que las matemáticas no son necesariamente difíciles o aburridas, que a veces solo hace falta cambiar el método que utilizamos. Gracias por compartir sus experiencias y conocimientos, y gracias a quienes nos escuchan también por acompañarnos. También quería dar las gracias a todas por estar acá y poder compartir las experiencias, porque así uno se da cuenta de que no fue como la única que pasó ciertas cosas cuando era chico o en el colegio, o uno pensaba, pucha, solamente este colegio es así. Entonces igual es bacán, y también apoyarnos, porque para lo que nosotras estamos estudiando poder ser un apoyo para los niños y que no pase lo mismo que nos pasaba a nosotras, de estar aburridas en clases, de las pruebas, de esto, lo otro. Entonces en ese sentido encuentro que fue muy bacán. Bueno, esto fue Conecta los Martes. Nos encontramos en un próximo episodio con más estrategias, ideas y motivación para aprender de una forma diferente. Chao chicos, nos vemos en el próximo episodio. Espero disfruten mucho el capítulo, lo escuchen y lo compartan con todas sus amistades. Besos.